quizás estemos acostumbrados a ver a la corrupción con prudente distancia porque pensamos que no nos atañe. Pero lo cierto es que sí nos afecta y mucho. ¿Saben ustedes en cuánto está calculado es el impacto económico que tiene la corrupción en nuestro país? Los especialistas concuerdan en que es alrededor de 10.000 millones de soles al año. Y no solo está el tema de la malversación del dinero, sino en todo lo que se deja de hacer, producto de toda esta corrupción. Todo lo que se queda estancado en estas marañas, en estas triangulaciones abominables que terminan frenando el desarrollo en nuestros gobiernos locales y en nuestras regiones. Si va a darse la tan mentada inclusión social, el gobierno tiene que pensar en hacer una seria y urgente reforma en la distribución política de nuestro país. En el siguiente reportaje de Anuska Buenaluque, descubra todo lo que se dejó de hacer a causa de la corrupción. Estamos vacunados, pero la enfermedad igual se ceba con nosotros. Corrupción se llama. Al año ocasiona en el país pérdidas que equivalen a los 10.000 millones de soles. Sí, han escuchado bien. 10.000 millones de soles entre el dinero que se roban los funcionarios podridos y el impacto que este saqueo tiene en nuestro bienestar. Es una data proporcionada por la Contraloría. Este dinero hace la diferencia entre vivir en un país subdesarrollado o desarrollado. Tan solo un ejemplo. Con 10.000 millones de soles se podrían construir 72 hospitales o levantar 360 modernos colegios o se podrían generar 200.000 puestos de trabajo. La corrupción no es una abstracción, es perjuicio para todos y a la vena, sobre todo a la de los más pobres. Tritura sin compasión nuestras posibilidades de salir del hoyo, porque cada sol del dinero público que no se invierte en bienestar es una oportunidad perdida. Por lo general, los estudios ponen que el 20% más pobre de la población son los que tienen más problemas para salir del desarrollo cuando existe corrupción en el país. Aún hay mucha brecha por cerrar. Hay muchos hogares que no son pobres, que no tienen desagüe en sus casas, ¿no? A pesar de que ya no son pobres, no tienen desagüe. Hay mucha desigualdad y mucha inequidad, mucha brecha de calidad educativa, de salud, de educación, muchas casas sin agua, sin desagüe, mucha más pobreza en el campo que en la ciudad. Entonces creo que hay mucha inequidad producto de que no estamos usando adecuadamente todos los recursos públicos. Con los 10.000 millones de soles al año que se pierden por culpa de actos de corrupción, se podría haber pagado el sueldo de 72.000 médicos o el de 138.800 enfermeras. Aquí hay más, hay tres fajos. ¿Ya? Están los corruptos a lo grande, esos que sin pudor guardan en su casa 3 millones de soles que nos han robado a todos, esos cuyas mujeres se disfrazan de ricas con los billetes destinados al agua y desagüe. La corrupción de altos funcionarios maneja cifras de infarto. Últimamente y sobre todo se ha visibilizado en provincias. No sé si nos podría poner un ejemplo de los casos más sonados de los últimos meses de presidentes de gobiernos regionales y alcaldes. ¿Cuánto dinero se habría robado esta gente? En los casos, siendo muy específicos, de Ancash, Iquitos, Chiclayo, Tumbes, Cajamarca y Pasco, solo sumando los montos comprometidos en esos casos llegaríamos a los 1.000 millones de nuevos soles. Es decir, dinero que estuvo destinado presupuestalmente a cubrir determinados servicios o realizar determinadas obras a favor de la colectividad fue apropiado por actos de corrupción. O sea, ¿se lo habrían robado? Sí. Las obras son por lo general el oscuro objeto del deseo. Ahí la coima está institucionalizada y asimilada. Pero contra todo pronóstico, el dinero que se levantan es casi lo de menos en términos de impacto para nuestra economía. La parte más importante de cómo afecta la corrupción es el efecto que tienen malas decisiones que se dieron porque habían actos de corrupción. Por ejemplo, por dónde pasa una carretera o una carretera hecha con muy malos materiales, una carretera que pasa por un pueblo donde no debería pasar. Todas estas son malas decisiones que se dan porque había corrupción y que al final terminamos pagando todos por varios años. A causa de... Por ejemplo, más gasolina, más tiempo... Sí, por ejemplo, más gasolina... Hay que mantener la carretera cada año... Se va a romper la carretera después de 2 años y hay que volver a hacerla. Y eso es imposible de cuantificar, ¿cierto?
Eso es muy difícil de cuantificar, pero estoy seguro que estos costos sociales son mucho más altos y mucho más importantes que el monto que se roban las autoridades. A día de hoy, 20 presidentes regionales están siendo investigados por presuntos actos de corrupción, aunque, como dicen algunos, no es lo mismo meter la pata que meter la mano. Ya haga más obras, aunque robe, pero ya hace más obras. No importa que robe, pero que lo haga bien, pues que hay que ver lo que hace. La cuestión es que roban y además, y por ende, hacen mal las obras. Así que robar y hacer obras son antónimos, aunque no lo creamos. Lo esperpéntico del asunto es que esta depredación del dinero público ha salido a la luz no tanto por el trabajo de los entes encargados de fiscalizar, sino por la propia borrachera, por el propio empacho de impunidad de los ladrones. La corrupción por sí misma, los niveles de corrupción se han evidenciado por sí mismos, al extremo que era tan grande la impunidad y el avance del sistema de corrupción que ya no les importaba pues matar, ¿no? Utilizar dentro de redes de corrupción sicarios, utilizar prensa, utilizar operadores jurídicos, etcétera. O sea, ellos mismos se han mostrado, ha evidenciado. Ellos mismos se han echado la prisión encima. Sí. Digamos, ¿es corrupción sofisticada al estilo Orellana o es más corrupción chicha? Digamos, estamos ante organizaciones criminales de corrupción peligrosas, cierto, poderosas, cierto, pero con niveles de modus operandi bastante burdos, chicha. El problema radica, dicen, en la falta de controles y fiscalización. Si el control en el manejo de los fondos públicos fuera más eficiente, mucho más riguroso, podríamos por lo menos frenar esto desde un extremo. ¿Y quién no tendría es la que única controlar solución. Eso es labor de Contraloría. Sí, pero la Contraloría tiene personal destacado en todos los gobiernos regionales y municipios, pero a estos funcionarios les paga el propio gobierno regional, con lo cual son juez y parte. Esa es una de las grandes deficiencias que hemos visto durante todos estos años, ¿no? La Contraloría recientemente ha anunciado un shock anticorrupción y ha destacado 270 auditores a los diferentes gobiernos regionales y municipalidades distritales. Pero esta medida sigue siendo insuficiente. La Contraloría necesita más presupuesto y un nuevo marco normativo que le permita entrar ahí donde quiere. Ellos fiscalizan el gasto cuando ya se ha ejecutado, es decir, al caballo muerto le miran el diente. Los expertos llaman la atención sobre la necesidad de establecer también controles previos al gasto. La descentralización se hizo y no se respetó la ley, no se transfirieron las competencias gradualmente según las capacidades, el Estado central no cumplió su rol y he aquí el resultado. Antes del control posterior hay que poner todos los cotos de controles previos. O sea, nadie hace las cosas como le da la gana en el Estado porque la autonomía no es autarquía. Y eso está pasando ahora, no hay controles previos. Total. Tú tienes que te faltan sistemas de control, que te faltan normas y procedimientos, que te faltan directivas nacionales, que todo el mundo le haga caso. El gobierno central renunció a su capacidad rectora y sancionadora porque se encontró con muchos presidentes regionales que le decían, tú no me mandas, yo hago lo que quiero. Con los 10.000 millones de soles que se evaporan por culpa de la corrupción, se podría haber pagado el sueldo de 14.880 policías por 20 años, o se podría haber comprado 106.800 patrulleros. Lo real es que la corrupción mutila las posibilidades de desarrollo de todos, pero sobre todo de los 11,5 millones de personas que viven en pobreza y en pobreza extrema. El Estado es el encargado de proveerlos de bienes y servicios básicos y esto no se concreta porque el dinero se esfuma. Una persona con recursos puede pagarse un médico privado. Una persona pobre muere si no logra llegar a un centro de salud público equipado. Así de crudo es el asunto. ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto, señor? ¿Qué es esto, señor? 10 soles. ¿Y por qué usted me tiene que dar dinero a mí? ¿Yo le he pedido dinero o le he pedido sus documentos? Le pregunto, ¿yo le he pedido dinero o le he pedido sus documentos? ¿Y qué hace usted dándome 10 soles? Está también la otra coima, la coima negra, al menudeo, imposible de ser cuantificada, pero que también mueve millones y nos tortura a diario.
es el nicho de los funcionarios de cargo medio, a los que tenemos que verles la cara y engordarles y untarles el bolsillo para hacer un trámite. Según un estudio hecho por la Universidad del Pacífico, porcentualmente los pobres destinan más dinero a coimas que los ricos para acceder a servicios y bienes básicos. Sufren un doble castigo, menos probabilidad de acceder a servicios y pago de más coimas. Las familias más pobres en promedio destinan 12% del ingreso per cápita mensual a coimas, en comparación con 3% en el caso de las familias ricas. Ahora, ¿cuánto es 12% del ingreso per cápita mensual? Si una familia relativamente pobre tiene un ingreso familiar de 800 soles mensuales, eso para una familia de 4 miembros, eso es como 200 soles de ingreso per cápita. 200 soles, el 12% es 24 soles. En promedio, cada familia pobre le dedica 24 soles mensuales a la coima. El pobre suele ser informal, así que día que no trabaja, no come, y hacer un trámite le puede llevar días y largas colas que no se puede permitir. Además, sí o sí, el pobre depende de los servicios públicos, o consigue una cama en un hospital o lo atienden en el suelo. Entonces, lo más rápido y efectivo es pagar soborno, y el coimero tiene una especie de tarifa plana que no distingue de clases ni de colores. Deberíamos aprovechar mucho más la tecnología de la información para realmente modernizar la administración pública y tratar de hacer lo más sencillo y lo más transparente los trámites para evitar estos espacios donde esta pequeña corrupción, pero que si sumas es muchísimo para el país, termina perpetuándose, ¿no? El estudio ha detectado 22 instituciones públicas donde los trámites son la razón de ser, la inútil pero rentable razón de ser. Policía, Poder Judicial y Migraciones son, a la luz de este estudio, las instituciones más proclives a pedir o a aceptar soborno. Lo que se hace en estos casos es redistribuir el ingreso, premiando al funcionario delincuente, pero no se genera riqueza y además se menoscaba el bienestar de los ciudadanos más pobres. Con los 10.000 millones de soles que se pierden al año por culpa de la corrupción, se podría atender al 100% de adultos mayores que requieren pensión 65 por 10 años. Es significativo también que el 86% de la población considera que no sirve de nada, o de casi nada, denunciar actos de corrupción. Y para colmo, la deshonestidad, dicen, es contagiosa. El Perú, según Transparencia Internacional, se encuentra en el puesto 83 de 177 países en cuanto al índice de percepción de corrupción. Pero mal de muchos, consuelo de tontos. El impacto es perverso. Con los 10.000 millones de soles que al año se pierden por la corrupción, se podría atender por 5 años a todos los niños del programa Cuna Más, que entre 0 y 3 años reciben leche, pañales, atención. Se podría facilitar también desayunos y almuerzos escolares del programa Caliwarma a niños entre 4 y 11 años por unos 6 años. Estamos hablando de que estamos perdiendo cada año la posibilidad de erradicar, entre otras cosas, la anemia infantil de toda una generación. Estos son solo algunos de los costos tangibles de la corrupción. No roban a un ente abstracto, le roban a usted. Está demostrado que corrupción es sinónimo de subdesarrollo.